Esta historia que les voy a contar, amigos, es bastante cruel, bastante triste, pero afortunadamente tuvo un final feliz. Una de las acciones más crueles que ha querido hacer Donald Trump este fin de semana, por cierto, la manera en la que la quiso hacer como ladrón, ¿no? En la noche, un madruguete, el fin de semana, para que nadie se diera cuenta. Y afortunadamente la gente indicada sí se dio cuenta y lo paró en seco. Resulta, amigos, y déjenme les muestro varias fuentes que están reportando esto, agentes de ICE empezaron a llegar a los albergues de niños inmigrantes, muchos de ellos huérfanos, en plena madrugada, y esta gente de ICE ordenó que 600 niños guatemaltecos se subieran a un avión para deportarlos, como si fuera basura. Muchos de esos niños tenían casos abiertos de inmigración. Ojo que estamos hablando de niños, no adultos. Niños con casos abiertos, migratorios, niños que estaban esperando audiencias ante un juez en Estados Unidos. Y algunos, por cierto, de esos jueces ni siquiera hablaban español y no les ponían un traductor. Literalmente, varios de esos niñitos, 600 para ser exactos, pues estaban ya arriba del avión en la madrugada, listos para ser enviados a un país que la mayoría de esos niños ni conocen y donde, por cierto, en esos países esos niños, una vez que se bajaran, ¿qué iban a hacer? Imagínense, ahí no tenían papás, ahí no tenían abogados, nada, una casa donde llegar. Algunos de sus padres están en otros centros de reclusión. Muchos, repito, son huérfanos. Y afortunadamente, una jueza federal fue la que tuvo a bien, y Dios la bendiga, meterle freno de emergencia a Donald Trump en la madrugada. Era un operativo tan cruel, tan miserable, esa es la palabra, que lo hicieron en la noche y en fin de semana cuando estábamos distraídos, porque sabían que si se esperaban unas horas más, pues muchos de esos menores hubieran tal vez buscado asistencia, tal vez alguien se hubiera enterado, ¿no? Entonces por eso tenían el plan de desaparecerlos de los Estados Unidos para siempre. Ya no era su problema, una vez que llegaban a Guatemala ahí los botaban, Esos niños iban a estar en la calle, tal vez el gobierno los iba a poner en algún centro temporal y después ¿qué? Esto pasó el fin de semana, Justo cuando Trump sabe que hay un fin de semana largo por el Día del Trabajo, que la gente está descansando, que no mucho mira noticias. Y Trump eligió este momento, amigos, de una manera tan cruel, tan malévola, porque no hay otra palabra, porque pensó que de alguna manera los tribunales iban a estar cerrados y todo el mundo iba a estar distraído. Hoy aquí, por cierto, es Día del Trabajo en Canadá, entonces no se trabaja. Nosotros sí, ¿verdad? Qué mejor manera de celebrar el Día del Trabajo si tienes trabajo que trabajando, así que a darle. Pero en eso le apostó Donald Trump. Nada más que se topó afortunadamente con un equipo legal que en la madrugada se movió de inmediato. Benditos sean estos abogados, de verdad, la juez que emitió este fallo, los activistas, hay que reconocerles. Estos abogados, muchos de ellos hispanos, pero otros en su mayoría estadounidenses, que de organizaciones civiles que funcionan con fondos de los estadounidenses, que dan dinero, que donan para que cuiden a la comunidad hispana. Estos son buenas personas, amigos. Yo diría, pues son ángeles de los hispanos, porque salvaron a 600 niños. Estos sí se van a ganar el cielo, no el Trump con sus tonterías, como él dice, ¿no? Esto sí. Por eso les digo, esto no es una cuestión de Estados Unidos ni de los estadounidenses. Es una cuestión de Donald Trump y su gobierno. Que nadie quiera venir aquí a decir en el chat, es que tú eres estadounidense. No, perdón. Trump no es el dueño de los Estados Unidos ni la voz de los Estados Unidos. Ni siquiera representa a los estadounidenses. Lo que él hace es malévolo. ¿Ya lo vieron ahí? Es un hecho. Intentaron deportar a niños a escondidas. Ahora, vamos por partes.
Porque desde el viernes 30 se empezaron a... 29, ¿no? Se empezaron a reportar los primeros movimientos bastante extraños en varios albergues infantiles y la gente se empezó a dar cuenta que algo pasaba ahí, donde pues el gobierno tiene detenido a menores inmigrantes y muchos abogados pues se dieron cuenta que los calendarios de las audiencias empezaban a desaparecer. Vean cómo lo tenían todo tan malévolamente planeado. Les quitaban las fechas de las audiencias, misteriosamente los desaparecían, como si el niño ya no existiera. Y estamos hablando de que había niños pues, que tenían citas programadas ante un juez migratorio ya. Hoy es 1 de septiembre, ya para este mes de septiembre. Desaparecido. Octubre, incluso noviembre. Porque Trump ya daba por hecho que los iba a desaparecer de los Estados Unidos a esos 600 niños. Y no los iba a dejar llegar a una corte. Vean hasta dónde llega el odio a la comunidad hispana de este cabrón. Y de pronto, pues esas fechas ya no existen en el sistema. Borrados. No eran cambios normales, ¿eh? En el sistema migratorio estadounidense, usualmente cuando desaparece una audiencia, pues muchas veces porque el caso ya se cerró por una deportación. Es lo común, ¿no? Entonces ya no tiene razón de estar ahí. Y entonces a los abogados se les empezó a prender el foco de ¿no estará planeando Trump una deportación masiva de niños? Por cierto, de niños huérfanos en su mayoría. Y al principio muchos creyeron que Trump no sería tan malvado como para hacer esto. Porque eran niños que tenían casos migratorios abiertos, que tenían un juez asignado, que los iba a escuchar. Una historia en donde imagínense qué le iba a decir un juez a un niño de 6, 8 años que dijera: no tengo un papá, se murieron al cruzar. Estoy solo. ¿Cómo lo iban a deportar? Claro que Estados Unidos los iba a proteger. Y Trump lo sabía. Y vean hasta dónde llega su maldad, que para evitar esto los quería deportar antes de que llegaran a ser escuchados por un juez. Para que no se queden en Estados Unidos. Ya para ayer, domingo, en la madrugada, en un fin de semana, repito, largo, porque pues es el puente del Día del Trabajo, pues los agentes de ICE llegan con las listas de nombres, comienzan a levantar a menores rápido, lo más rápido posible. A muchos solo les dieron algunos momentos, unos cuantos minutos para recoger sus pocas cosas que tienen. A nadie le notificaron, ni a los abogados de los niños, ni a los jueces que iban a escucharlos en audiencia. Lo único que hicieron fue sacarlos como si los raptaran y se los llevaron directo al aeropuerto. Hay una niña indígena que se reporta aquí en estos casos que es identificada en la demanda. No se dice su nombre real, ¿verdad? Por obvias razones. Pues es una niña indígena guatemalteca de 10 años. Lo único que le ponen es LGML. Tal vez sean sus iniciales. Por cierto, la niñita no hablaba ni siquiera español. Lo único que hablaba pues era una lengua indígena. Dice el artículo muy poco común, no saben qué lengua, tal vez era maya, no sé. En un albergue de Texas estaba la niña. ¿Qué pasó con su mamá de la niña? Pues resulta que pues lamentablemente la mamá de la niñita pues se murió. Desde que se muere la mamá de la niña, a la niña la han maltratado con familias sustitutas. Bueno, aún con todo eso, la estaban deportando a Guatemala. A la niña de 10 años huérfana. Imagínense todos los traumas, todos los problemas de la niña. No solamente no habla inglés, tampoco habla español, se le muere su mamá, la maltratan en estos que les dicen foster homes. Sin ningún tipo de evaluación médica, no le pusieron ni siquiera un intérprete. La querían subir a un avión sin que nadie la defendiera. Esa es la realidad del gobierno de Trump. Eso es lo que hace Trump con los niños. Eso y cosas peores, ¿verdad? De las que se les acusan. No nada más contra los niños de Guatemala. Ya luego vamos a seguir hablando del caso Epstein, que ahí está abierto y hay acusaciones serias. Por cierto, lo grave, amigos, es que este es un programa piloto. Repito, programa
piloto. Así lo describió un abogado del Departamento de Justicia de la administración de Trump, que lo recoge precisamente, si quieren ustedes echarle un ojo, por aquí está la nota del portal Político, que describe cómo, según los abogados de la administración Trump, este es un programa piloto que tiene como objetivo iniciar deportaciones aceleradas a Guatemala, escudándose en una supuesta reunificación familiar. ¿Qué es reunificación familiar si los niños no tienen familia? Si la niña guatemalteca de 10 años, como muchos, la gran mayoría de estos, pues están huérfanos, no tienen nadie más, no tienen alguien, ni en su país ni en Estados Unidos. Y confiados en que no hay nadie que los defienda, por eso Trump quería hacer este abuso. Afortunadamente hay organizaciones civiles y estadounidenses que de verdad se ganan el cielo, que protegen a nuestros hermanos y niños hispanos en los Estados Unidos. Ojo, repito, hay que decirlo. Hay gente muy buena en Estados Unidos que hace este tipo de cosas. Aún en la madrugada, cuando nosotros estamos durmiendo, ellos no. A la primera llamada se mueven. Hay hispanos que agarraron papeles o hijos de hispanos que nacieron en Estados Unidos que no se les olvida cómo llegaron a Estados Unidos y son agradecidos y solidarios con otros. No todos son ojetes, como el clásico que agarra papeles y ya vota por Trump y ya quiere que deporten a todos. No. Hay que mencionar estos casos porque son gente que ha vivido toda la vida en Estados Unidos, que protege a la comunidad hispana y a los inmigrantes, e hijos o hispanos que no se olvidan de sus raíces. Este también es Estados Unidos, contra el otro Estados Unidos, el de Donald Trump. Pero bueno, la cosa es, amigos, ¿por qué hizo Trump esto a escondidas? ¿Por qué eliminar las audiencias? ¿Por qué no se informó ni a los abogados, ni a los defensores, ni a las cortes migratorias? Ni siquiera le dijeron a las organizaciones internacionales que monitorean estos procesos. ¿Saben por qué? Porque es una mentira, no era una reunificación. ¿Cómo vas a reunificar con su familia a niños huérfanos que no tienen familia? Digo, créanme que yo vi esto y luego en los comentarios de una de estas notas vi ¿qué le dice un agente de ICE a otro de ICE cuando estaba haciendo estas deportaciones? Dice que lo bueno de comprarle una pizza familiar a uno de estos niños es que una pizza individual es una pizza familiar. Qué cruel, qué comentario tan estúpido, pero también nos demuestra la crueldad de lo que Trump estaba haciendo. ¿Sabe que son niños que no tienen familia? Y tiene el descaro de decir que es un programa de reunificación familiar. En una operación encubierta, ¿ves tanto su odio a los niños hispanos? Que lo hace así pues para que nadie lo detenga. La organización que afortunadamente detuvo esto es una organización estadounidense llamada National Immigration Law Center, que presentó una demanda de 25 páginas en la madrugada del domingo. Llegaron a la 1 de la mañana a la línea de emergencia de la corte. Y esta organización de estadounidenses se estuvo ahí hasta las 4:30 de la mañana, hasta que otra jueza, por supuesto también estadounidenses, por eso les digo que hay gente muy buena. Esta jueza saca una orden de emergencia, a las 4:30 de la mañana, la emite, la sacan, se las llevan a las 12:30 p.m., ya con más pruebas en la mesa, porque le dice, a ver, detengan todo lo que vayan a hacer a las 4:30, se para ya. Y ordena frenar todas las deportaciones de niños. Resulta que no nada más estaban estos. La jueza dice que por 14 días, porque venían más, por eso les digo, era un programa piloto. Lamentablemente, amigos, esto no es una victoria definitiva, Afortunadamente hay una pausa, pero esta pausa por hoy ya es suficiente para que 600 niños que iban a ser tirados a un lugar en donde no tienen familia, donde no conocen a nadie, donde su mamá precisamente falleció, sus papás, y que nadie sabe qué iba a ser de ellos. ¿A quién se les iba a entregar? Es más, yo les apuesto que muchos de ellos ni siquiera guatemaltecos eran.
Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.